En este mundo hay muchísima información dando vueltas en internet, en Instagram, muchísimos conceptos, muchísimas teorías. Y hay mucha información que nosotros vamos consumiendo en el día a día que no está alineada al proceso de conciencia actual que nosotros tengamos. Hay muchísima información que no logramos entender, comprender del todo y simplemente queda en nuestra cabeza como una teoría. Y día a día vamos consumiendo esta información. Hay cierta información que se queda atrapada en nuestra cabeza y no logramos bajarla al cuerpo, al corazón, para poder usar esa información de una manera práctica y poder seguir creciendo en conciencia. Es muy importante entender que esa información que no logramos comprender o que todavía aún no nos es útil para nuestro proceso de conciencia y no logramos bajarla al cuerpo, debemos dejarla ir. Esa información debemos dejarla pasar y no seguir consumiendo información que a veces ni siquiera la entendemos y ni siquiera sabemos de dónde sale esa información, ¿no? Todo esto que digo tiene mucho que ver con el discernimiento. El discernimiento es esa voz interior, esa brújula interior que es muy sutil, pero nos va diciendo qué cosas sí resuenan con nuestro proceso y qué cosas no tanto, ¿sí? Qué cosas confío en que es una buena información y a mi alma realmente le sirve y qué cosas todavía puedo ver que es teoría simplemente y mi alma no logra comprenderla porque estoy en este proceso de conciencia y todavía tal vez no llegué a eso un poco más avanzado, ¿no? Entonces, tener discernimiento con todas las cosas que vemos, con todas las cosas que leemos, con lo que nos dicen las demás personas, es fundamental para que puedas estar guiada y equilibrada en tu vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nos perdemos en información. Hay tanta información a nuestro alrededor que nos terminamos perdiendo. Porque creemos en una cosa, después creemos en otra y después este problema que tengo leí que es por esto y después en otro lado leí que es por esto otro y así vamos día a día constantemente, ¿no? Y nos terminamos perdiendo en esa información banal, en esa información teórica solamente y que si no la bajamos al corazón y si no la comprendemos y si no la ponemos en práctica, simplemente es ruido en nuestra cabeza y en nuestra conciencia, ¿no? Es ruido porque nuestra alma todavía no logra comprenderla y no logra poder usarla a nuestro favor para nuestro crecimiento, ¿no? Porque tal vez estamos en este punto de conciencia y esa información no está alineada a nuestro punto de conciencia. Obviamente hay mucha información que no está alineada tal vez a nuestro punto de conciencia actual, pero sí hay algo que nuestro interior dice, mira, una señal, o esto lo puedo comprender, o esto sí puedo empezar a ponerlo en práctica. Hay una voz en tu interior que te dice esto sí y esto no. Esto me resuena con el corazón, hablando con el corazón, y esto no. Y necesitas tener discernimiento. Todos necesitamos escuchar a esta voz y tener discernimiento en todo lo que vemos, en todo lo que leemos, en todo lo que sentimos, en toda esta información que nos llega. Y para tener ese discernimiento es muy importante que sepas escucharte, que sepas confiar en vos misma, vos mismo y te atrevas a escuchar esa voz interior. Que muchas veces esa voz interior está tapada por pensamientos, por cosas que nuestro ego quiere y en realidad están en contra de lo que nuestra alma quiere, tal vez. ¿Sí? Entonces se trata también de confiar en vos y de escucharte sinceramente. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos o vemos cierta información afuera
y ya pensamos que, ok, esta persona sabe más que yo. Esta persona sabe más que yo, entonces le voy a creer. Por ejemplo, una persona que, no sé, nos lee las cartas, o vemos un video de una persona que nos lee las cartas, ¿no? Entonces es como que estamos, wow, esta persona sabe, y sí, obviamente sabe, pero tal vez te dice cierta información que en tu alma, en tu centro, digamos, en tu interior, no resuena tanto. Pero ¿qué hacemos la mayoría de las veces? Ponemos toda nuestra confianza en esa persona y así vamos por la vida creyéndole a los demás y no creyendo en nosotros mismos. ¿Sí? También esperando que los demás nos digan algo valioso, algo que nos eleve, que nos haga sentir bien, y a nosotros mismos no nos escuchamos nunca, no nos damos el lugar. Y así muchas veces pasa con toda la información que leemos, ya sea información espiritual que hay en Instagram, hay un montón de información realmente. Y así vamos creyéndonos todas esas cosas que leemos, que obviamente no todo es mentira, pero hay muchas cosas que sí son mentira. Hay muchas cosas que están para desinformar más que para informar. Hay muchas cosas que tal vez a tu alma no le sirven, tal vez a tu corazón no le sirven. Y todas esas cosas debemos aprender a dejarlas ir y aprender a discernir entre lo que sí nos sirve y la información que sí es valiosa. Aprender a escuchar intuitivamente esta información. ¿Te parece que es real? Esta información, ¿presentís que es de una fuente confiable, por así decirlo, o que es valiosa para tu alma, para tu corazón? Les quiero dar un ejemplo básico y rápido para entender esto. Muchas veces en TikTok o en Instagram hay cierta información de los guías espirituales, por ejemplo, ¿no? Muchas personas que dicen que los guías espirituales cuando se te presentan son una presencia como fuerte, como imponente, o que debemos prender velas para conectar. Todo esto es teoría, ¿no? Teoría. Pero te hago la pregunta, si vos realmente conectás con el amor que sos y el amor que te rodea, que muchas veces no estamos en un proceso de poder conectar con eso todavía, y está bien, está perfecto, ¿no? Porque cada uno está en el lugar en el que está y así es necesario. Obviamente puedes conectar, pero a veces no podemos en tal momento, o a veces primero tenemos que sacar cosas de nuestro interior, ¿no? Para conectar. Entonces, si estás en ese proceso, hay cierta información que debemos dejarla ir, porque tal vez la vamos a comprender en un futuro, o cuando yo pueda entender primero esto, primero lo básico, y después podré entender esa teoría. Bueno, fui un poco por las ramas, estaba dando el ejemplo de los guías espirituales. Si vos conectás realmente con tu corazón, con ese amor que sos, si podés conectar, o sea, podemos todos, obvio, pero si realmente sentís que estás conectando con el amor que sos y con el amor que te rodea, ¿realmente crees que para conectar con un ser de amor inmenso que está guiando a tu alma y que eligió guiar a tu alma con amor, necesitas prenderle una vela, algo material? Y acá capaz hay gente que está en desacuerdo con esto que digo y está perfecto, o sea, cada uno cree lo que quiere y simplemente es un ejemplo, pero hablo de ese discernimiento o cierta información que a veces te dicen tenés que rendir tributo o tenés que dar una ofrenda. ¿Realmente te resuena al amor eso? O sea, hablo de ese discernimiento, ¿no? De saber qué información vamos a dejar entrar y qué información necesitamos dejarla para en el momento que resuene realmente y en el momento en que se nos presente realmente en nuestra vida, ¿no? Sí, porque a veces también buscamos información, buscamos esto y esto y esto y esto, y tal vez se están presentando otras cosas en nuestra realidad, y ahí es donde está el aprendizaje real. Si queremos evolucionar, la información la tenemos que buscar adentro nuestro y en los datos y las señales que nos va dando el universo en nuestra realidad, en lo que vemos alrededor, ¿no? Entonces, es importantísimo que disciernas entre quién sí
y quién no. Y no se trata de juzgar, ni separar, ni sentirnos más, ni nada de eso. Es como un proceso del corazón. Discernir es un proceso del corazón y es un proceso de tu alma, que todos podemos hacerlo y todos tendríamos que hacerlo, digamos. Y es algo que se va también afinando, digamos, con la práctica, ¿no? Mientras más nos escuchamos y mientras más conectamos con esa voz real de nuestro interior, esa intuición, más vamos a poder equilibrarnos en este camino espiritual, en nuestro propio proceso. También la información que vemos de afuera debemos recordar que es información de gente haciendo otro proceso, ¿sí? Obviamente me puede ayudar, obviamente la otra persona puede estar en casi el mismo proceso que yo o podemos compartir información y ayudarnos, obviamente. Pero debes recordar que cada proceso es único, ¿sí? Herramientas siempre va a haber afuera, en tu interior también, pero es un equilibrio. Podemos encontrar herramientas afuera, pero también debemos hacer el trabajo adentro. Podemos encontrar la teoría afuera, pero debemos aplicar la práctica también adentro, ¿sí? En la vida cotidiana. Y el discernimiento también es poder mantenernos en equilibrio con todas estas cosas que dije antes y poder estar en equilibrio en nuestro camino. ¿Sí? Poder vivir nuestro proceso de la forma más auténtica y equilibrada y conectando con nuestro proceso actual, ¿sí? Debemos hacer un filtro con la información que vamos recibiendo y vamos viendo, ¿no? Y dejar ir lo que nuestra conciencia actual no puede comprender todavía y no puede integrar. Esto no significa que no seamos capaces de integrarlo en algún momento. Simplemente significa que como seres espirituales y como seres humanos también estamos en un proceso que tiene como niveles, ¿no? Tiene como pasos y esos pasos se deben respetar. ¿Sí? Es como el tiempo divino de la vida. Eso, el proceso de la vida en sí se debe respetar. O sea, a lo que me refiero es que si estamos en este proceso actual en el que estamos aprendiendo de nosotros, estamos conociéndonos y así de la nada, en unos días queremos despertar nuestros dones espirituales. Obviamente hay pasos antes de llegar a eso. No es que no tenés la capacidad, todos tenemos la capacidad, todos en algún momento lo vamos a hacer, pero tal vez primero necesitas aprender a escucharte, a confiar en tu intuición, a serte fiel, a ser auténtica, todas esas cosas, ¿no? A eso me refiero. Aprendamos a escuchar a nuestro corazón, que es nuestra brújula interna más fiel y más segura, y tratemos de no perdernos en toda esta información que está llena de información, las redes, el internet, el mundo, todo. Entonces se trata de aprender a discernir con todo en la vida, obviamente, no solo con la información, con las personas, con la energía, con todo, realmente con todo, escuchando a tu interior y no esa voz interior que viene de el ego o que viene de la exigencia o de lo que nos gustaría, ¿sí? Sino que es tu corazón, fielmente tu corazón.